Guztioi. Nire lehenengo gaien aurkezpenaren ondoren Idoia Mendia bigarren lehendakariorde eta lan eta enplegu sailburuak lanbideren estatutuak aldatzen dituen dekretua azalduko dizue eta baita ere bere sailak aurkeztuta gaur gobernuak onartu dituen diru laguntza programak. Bestetik Arantxa Tapia, ekonomia garapen jasangarritasun eta ingurumen sailburuak gaur gobernu batzordean onartu dugun landa ingurugunearen garapenerako lege proiektu aurkeztuko dizue, eta jarraian, astero bezala, Gotzone Sagardui osasun sailburuaren txanda izango da osasun egoerari buruz hitz egiteko. Gaurko erabaki guziak, laburpenean jasota dazkatzue, nik bakarra aipatuko dut. Eta da, 2030 agendarekin lotutakoa, gaur onartu du gobernuak bere batzordean 2030 agendaren lehentasunen euskal programa, eta horren berri emango dizuet labur-labur. Dakizuen bezala, 2030 agendak helburu nagusi badauka, eta da munduaren egoera eta pertsonen bizimodua eramangarriagoa eta iraunkorragoa egitea, eta horrela daude zehaztuta bere 17 helburuak, eta Euskadiren lehentasunetako bada 17 helburu horien garapenarekin bat egitea. Agintaldi honetan, eginkizun horren koordinazioa Lehendakaritzako Transizio Sozial eta 2030 agendarako idazkaritza nagusiak du bere artean, eta aurretik izandako Basque Country 2030 agendaren balantzea egin ondoren eta Jaurlaritzako sail guztien eta hainbat erakunderen ekarpenak jaso ondoren osatu da gaur onartu dugun kontratu sozial edo dokumentu hau. Abiapuntu badu, konstatazio bat, eta da, kohesioa eta integrazioa ongien zaintzen duten gizarteak direla munduan oparoenak. Eta ikuspegi horretatik abiatuta, helburua da, kontratu sozial baten bitartez, talde mentalitatea eta auzolana sustatzea eta kultura hori sustatzea gure gizartean. 4 helburu nagusi ditu. Euskal gizartearen barne kohesio sozial handiagoa lortzen laguntzea, bakearen, justiziaren eta jasangarritasunaren aldeko nazioarteko ahalegin onenen parte edo kide izatea, politiken koherentzia eta 2030 agendaren lehentasun eraldatzaileak bultzatzeko konpromisoa. Bizi dugun une hau, krisi eta aldaketa garai bada mundu osoan, eta 2030 agendaren helburua da krisi honetatik ateratzen laguntzea. Eta hori lortu beharko genuke gizarte kohesionatuago baten bitartez eta justuagoa izango den mundu bat onduz. Horretarako, Euskadiren kasuan, 4 ardatz planteatzen ditu gaur onartu dugun dokumentuak. El Consejo ha aprobado el Programa Vasco de Prioridades de la Agenda 2030, que constituye el plan de trabajo de la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030, que es el órgano del Ejecutivo que en esta legislatura se va a encargar del desarrollo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El programa da continuidad a la Agenda Euskadi Basque Country 2030, que funcionó la semana anterior, que fue una referencia tanto en Euskadi como en el ámbito internacional y que ha servido también de diagnóstico para las nuevas tareas que se deben acometer en esta legislatura. El Gobierno, antes de aprobar el documento hoy analizado, ha recogido las propuestas de los diferentes departamentos y de otras instituciones y agentes sociales. El Programa Vasco de Prioridades de la Agenda 2030 tiene un principio, y es que las sociedades que mayor esfuerzo hacen por su integración y su cohesión son las que alcanzan el mayor grado de prosperidad. Y en ese sentido, la Agenda 2030 se plantea como un contrato social con mentalidad de colaboración y de trabajo en común, con el objetivo de contribuir a una mayor cohesión social de la sociedad vasca, pero también de formar parte de los mejores ejemplos de colaboración internacional en la búsqueda de la paz, la justicia y la sostenibilidad. El Gobierno, en su documento, plantea 4 ejes
que están vinculados a la divulgación de los objetivos de desarrollo sostenible, a la coordinación de los esfuerzos que se desarrollan en Euskadi, también a un sistema de alineamiento y evaluación, y establece 7 compromisos tractores, que son los que dan razón de ser a este documento estratégico. Y son principalmente la lucha contra la pobreza, la educación inclusiva para lograr una sociedad más cohesionada, las medidas tractoras para hacer frente al cambio climático, un urbanismo y una movilidad sostenibles, un plan para convertir la salud en un bien común de la sociedad vasca, la consolidación de la sostenibilidad y la cooperación económica y empresarial y la contribución a un mundo pacífico basado en el respeto a la dignidad humana. El programa es, por tanto, quiere ser, por tanto, un reflejo fiel del compromiso que Euskadi tiene con los objetivos de desarrollo sostenible. Ni ez naiz gehiago luzatuko puntu honetan, eta orain jarraian hitza emango diot bigarren lehendakariordeari, Idoia Mendiari. Eskerrik asko, Bingen. Eguerdion guztioi. Gaur Jaurlaritzak beste urrats erabakigarri bat eman du lanbide hobetzeko. Onartu dugun dekretuak egitura aldatzea dakar, baina beste zerbait da. Lanbide eraginkorragoa izateko tresnak gehitzea esan nahi duelako. Alde batetik, koordinazio eta komunikazio unitate bat eratzen da, bulego guztiek irizpide berak partekatzea ahalbidetuko duen egitura izango da. Bulego bakoitzean arazo desberdinak daude, batzuek prestazioetan lan gehiago egiten dute, beste batzuek prestakuntzan eta beste batzuek aktibazioan. Eta askotan, egoerak ahal duten moduan konpontzen dituzte. Unitate honek koherentzia emango dio sare osoari. Bestalde, prestazioen eta gizarteratzearen zuzendaritza berria sortu da. Orain arte, RGI prestakuntza zuzendaritzak kudeatzen zuen. Guk lan egiten dugu lanbiden arlo bakoitzak bere eginkizuna bete dezan. Prestakuntza prestatu beharrekoa, aktibazioa enplegurako aktibatu beharrekoa eta prestazioei buruzkoa RGI gutxieneko bizi diru sarrera eta etxe bizitzarako prestazio osagarriaren espediente guztiak ebastea. Dakizuenez, Zarabuesa sartuko da funtzio berri honetan. Beraz, lanbide hobetzen proiektuan aurrera egingo dugu, zerbitzuko langileek antolaketa eraginkorragoa nahi dute, lana eta prestakuntza bilatzen duten pertsonek antolaketa eraginkorragoa nahi dute, RGI jasotzeko eskubidea dutenek argitasun eta arintasun handiagoa nahi dute, eta gizarte osoak eskatzen du zerbitzu publiko eraginkorra. Gobernu honek eskari horiei erantzuten die. Izan ere, guretzat lanbidek bizkarrezurra izan behar du enplegua aktibatzeko eta diru sarrerak bermatzeko eskubideak bermatzeko. El decreto que hemos aprobado hoy es un paso más en una demanda compartida por las personas trabajadoras y usuarias de Lanbide, pero también por el conjunto de la sociedad, porque necesitamos que nuestros servicios públicos sean eficaces. Y así lo entendió también el Consejo de Administración, donde participan los agentes sociales y que dio luz verde a este decreto el pasado mes de febrero. El tercero de los 150 compromisos de este Gobierno es conseguir un sistema de empleo integral y activador, con Lanbide como eje vertebrador para reforzar la orientación al mercado laboral, centrado en la empresa y las personas, con el objetivo de incrementar su contribución. Potenciar el desarrollo de servicios de atención e intervención personalizados con un sistema de formación integral para el empleo sustentado en las nuevas tecnologías digitales. Identificar las demandas futuras de competencias profesionales y empleos. Reforzar la colaboración con las empresas y los centros de FP para adaptar las necesidades presentes y futuras del mercado laboral. Y, como saben, desde el mismo arranque de la legislatura comenzamos un proceso para la transformación y mejora de Lanbide, para que cumpla los objetivos que se aprobaron en la ley que cumple ahora 10 años con un amplio respaldo en el Parlamento. Es, por tanto, un servicio que nació para hacer nuevas políticas activas de empleo, tras conseguir su transferencia poco antes, y que sumaba la gestión de las prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos. El paso del tiempo ha permitido constatar varias cosas, entre ellas que la tramitación de esas prestaciones ha absorbido gran parte de la dedicación de la plantilla de Lanbide, pero también que en su despliegue cada una de las 42 oficinas se enfrentan a diferentes cargas de trabajo.
Por eso nuestro proyecto es de un cambio radical del modelo para conseguir el fin que contempla la ley. Son muchas acciones paralelas, desde un proceso de digitalización que agilice y facilite los procedimientos, el modelo de atención e intervención y a la propia estructura organizativa que hemos aprobado hoy. Las dos principales novedades del decreto son, por un lado, la unidad de coordinación y comunicación y la nueva dirección de prestaciones e inclusión, que se desgaja de la dirección de formación a la que estaba adscrita esa gestión y que, por tanto, condicionaba la dedicación a las labores de preparar a la gente de forma adecuada para encontrar una oportunidad laboral. En cuanto a la unidad de coordinación y comunicación, estaba previsto en los estatutos de Lanbide, pero estaba sin desarrollar. Nuestro departamento partió de un análisis exhaustivo sobre todo el sistema desde cada oficina a la organización y en ese análisis uno de los datos relevantes era un problema de transmisión de las directrices entre las distintas oficinas, las organizaciones territoriales y las propias personas usuarias. Esta unidad será transmisora de las directrices, información y gestión de las direcciones hacia el resto de la organización, bien las territoriales, bien la red de las oficinas locales, para dar coherencia y comunicar dentro de la organización y también hacia el exterior. Insisto en que las cargas de trabajo y los problemas podían ser distintos en cada oficina y la unidad que se crea es bidireccional, es decir, presta servicio a las 3 oficinas territoriales, pero también presta servicio a las oficinas locales de empleo. Con respecto a la nueva Dirección de Prestaciones e Inclusión, se desgaja de la de Formación para el Empleo, de forma que ésta vuelque sus esfuerzos en perfeccionar el perfilado de las personas que buscan trabajo o quieren cambiar de trabajo. No tenemos que olvidar que en nuestro horizonte está el desarrollo de un nuevo derecho de formación y activación para que nadie se quede descolgado por no adaptar sus capacidades. Es algo que se concretará en la Ley del Sistema Vasco de Empleo, pero que necesita tener preparada la herramienta que es Lanbide. Pero también que tenemos ya en marcha una nueva Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión que va a modernizar y mejorar sustancialmente el modelo de protección con el que contamos actualmente. Esa reforma se completa no solo con la ley, sino con un profundo proceso de digitalización que facilite también todos los trámites y también con esta dirección de dedicación exclusiva a las personas con derecho a la renta de garantía de ingresos, no solo para garantizarles esos ingresos, sino también para ofrecerles un asesoramiento para su derivación a los servicios de formación, activación o los servicios sociales. Esta nueva dirección, que como ya les anunciamos liderará Sara Buesa, se encargará de todo el proceso de tramitación y resolución de expedientes de la actual renta de garantía, de la prestación de vivienda hasta la aprobación de la nueva ley y de la gestión del ingreso mínimo vital, tanto en su actual situación como encomienda de gestión, como cuando sea transferida e integrada plenamente en nuestro sistema. Por tanto, seguimos dando pasos para lograr un servicio público vasco de empleo más eficaz en las tareas formativas y orientadoras para los trabajadores, en atender las necesidades de empleo de las empresas y en la garantía del derecho a la renta de garantía de ingresos y a la inserción sociolaboral. Vamos a funcionar de forma mucho más coordinada en las 42 oficinas locales, con criterios similares y con mejor conexión con el entorno en el que prestan servicio. Y vamos a ordenar mejor los recursos para que las prestaciones lleguen a tiempo a quienes tienen que llegar. Para conseguirlo, estamos transformando Lanbide en el conjunto de su organización y lo estamos haciendo además de la mano de los propios profesionales y de los agentes sociales que quieren compartir con el departamento esa profunda transformación, un reto ambicioso del Gobierno para la reconstrucción social y económica de Euskadi, en la que no se quiere dejar a nadie atrás. Eskerrik asko. Arantxa. Eskerrik asko, sailburu, egunon guztioi. Gaurko Gobernu Kontseiluan landa garapeneko lege proiektua onartu dugu, beste lege bat onartu dugu. Eta lege honen helburu nagusia landaguneetan biztanlegoa mantentzea eta biztanle berriak erakartzea. Eta horretarako eremu horietan bizi direnen garapen aukera maila, hirietan dagoenaren maila berekoa eskaintzea izango da. Garapen maila bai bizitza kalitateari begiratuta noski, baita ekonomia eta lehiakortasun aukerei begiratuta eta gaur egun beharrezkoa den egoera demografikoari erantzuteko aukerak ematea izango da.
Hemos dado, por tanto, luz verde al proyecto de Ley de Desarrollo Rural de Euskadi, cuyo principal objetivo es precisamente mantener o incrementar la población de los municipios rurales y que el desarrollo rural avance en pie de igualdad con el desarrollo urbano, en lo que respecta a la incorporación de oportunidades demográficas, pero también de calidad de vida y de competitividad. Euskadiko landaguneak ez daude hutsik eta oreka mantentze aldera lan asko egin delako da hein handi batean. Une honetan, Euskal biztanlengoaren 8,3% bizi gara landaguneetako herri txikietan, eta badago noski zer egin eta zer hobetu herri horietan. Zer esan behar dugu kasu honetan, 21. mendeko hasierako lehen 20 urte hauetan, landagune txikienetan biztanlereari eustea lortu diogula. Are gehiago, pandemia garaian ikusi dugunez, hainbat herritako errolda igoera oso nabarmena izan da. Jakin gabe oraindik koiunturala den edo egonkortzeko joera izango duen. Lege berri honek gaur egun indarrean dagoen 1988ko legea ordezkatuko du. Beraz, 23 urte beranduago lege berri bat dugu. Landagarapeneko estrategia berri bat ezarriko du, lurralde garapenean kontzeptuaren ikusperri berri bat txertatuz. Eta zertan datza enfoke berri hau? Aurrerantzean eta legeak horrela aurre ikusita, bultzatuko diren politika sektorial publiko guztietan, rural proofing deitzen diote Europatikan, eta horrelako azterketa bat egingo da. Eta erabaki sektorial guztietan, landagarapenean erabaki sektorialak duten eragina kontutan hartzea da asmoa. Hau da, hezkuntza dela, osasuna dela, edo azpiegiturak direla adibidez, landagarapenean duen eragina aztertuko da beti aurrerantzean. Genero ikuspegia edota ingurumenarekin egiten den moduan, hemen ere txosten berezia egin beharko da. Europar Batasunak sustatzen duen lurralde kohesioko politikaren ildotik, politika publiko guztietan, koordinazio eta interakzio handiagoaren bila egiten da guzti hau. Gogoratuko duzue, gaina, Europan bertan, Europako Green Deal horretan eta Euskadira etorrita Basque Green Deal horretan, baita ere landagarapenak izugarrizko garrantzia du eta zentzu horretan legean ere horrela kontsideratzen da. Kontzeptzio zabal honetan, erakunde arteko koordinazio maila estuagoa aurreikusten da, eta gobernantza eredua ere berrantolatzen da. Lege proiektu honetan dagoeneko foru aldundiek eta landagarapeneko agentziek lan egiten dute, eta sare berri bat sortzea jasotzen du lege proiektu honek. Decía en euskera que según los datos del actual programa de desarrollo rural en el año 2012, la población total de Euskadi ahora asciende a 2.128.397 habitantes y solo un 8,3% de los mismos vive en municipios con una densidad de población menor a 150 habitantes por kilómetro cuadrado, que son los que se consideran como rurales por la OCDE. La evolución de la población en esos municipios rurales se ha conseguido consolidar en ese inicio del siglo XXI, bien porque se han mantenido o se han incrementado entre los años 2001 y 2018. Cabe señalar que la circunstancia de la pandemia ha provocado un incremento llamativo en algunos núcleos de escasa población, por ejemplo en Araba, donde todavía resulta prematuro medir si se trata de un incremento meramente coyuntural o si va a perdurar en el tiempo. La búsqueda de una mejor calidad de vida ha provocado que, por ejemplo, en Montaña Alavesa, entre los años 20 y 21, haya crecido la población alrededor de un 7%. Y en la comarca de Valles Alaveses también se ha incrementado la población en casi un 2,5%. Asimismo, se ha incrementado casi un 3% en las estribaciones de Gorbella. Esperamos poder mantener y garantizar la calidad de vida a esas personas para que continúen viviendo en esos ámbitos. Pero esto no quita para que debamos mejorar nuestras políticas de impulso al desarrollo rural y el objetivo general de la futura ley, de esta ley que hemos aprobado hoy, es posicionar al medio rural vasco como un factor fundamental en el desarrollo y la cohesión económica, social y territorial de nuestro país, de manera que se incorpore en pie de igualdad al resto del territorio en términos de innovación, de modernidad, de emprendimiento y con ello ayude a tener una visión más integral y más integrada de este país.
Todo ello sin obviar el papel estratégico que la actividad agraria juega en la gestión territorial y medioambiental de Euskadi, además de su papel económico y proveedor de alimentos. Y decía, políticas que están plenamente integradas en el Green Deal europeo y, por ende, en nuestro Basque Green Deal. Esta nueva ley persigue, por tanto, que el desarrollo sostenible de las zonas rurales contribuya al desarrollo de Euskadi en su conjunto, para que estas zonas sean lugares atractivos donde vivir y emprender, donde desarrollar la actividad económica y desarrollar nuestra actividad social desde una perspectiva de cohesión y de igualdad de oportunidades. La nueva ley avanza hacia una concepción de desarrollo en línea con la política de cohesión territorial que impulsa la Unión Europea y cuenta con el enfoque rural proofing, lo que significa que se aplica una lente rural a cada una de las políticas que se diseñan y que se tienen que tener en cuenta siempre la afección que provocan sobre el medio rural vasco, sobre el espacio rural vasco. También contempla la ley la implantación de una nueva gobernanza que es más avanzada que la existente en este momento y que se sustancia en la constitución de una red de desarrollo rural. Un nuevo órgano compuesto por representantes institucionales y equipos técnicos del Gobierno vasco, de las diputaciones forales, de EUDEL, de la Asociación de Concejos de Araba, de las cuadrillas de Araba, de ASI, de las ADRs, de las Agencias de Desarrollo Rural, de los grupos de acción local y, en general, otro tipo de organizaciones territoriales y sectoriales que implican a todos los agentes que despliegan programas en el ámbito del desarrollo rural. Y, por finalizar, señalar que es una ley no muy compleja, que consta de 4 capítulos principales. En el primero se desarrollan todas las disposiciones generales y se refieren los principios y objetivos que se pretenden conseguir. En el segundo se plantean los criterios para la nueva zonificación del espacio rural vasco y los principales instrumentos de planificación previstos en esos ámbitos. El capítulo 3 desarrolla esa gobernanza y las distintas actuaciones a impulsar en las zonas rurales, calificando la parte institucional y la parte de colaboración público-privada. Y en el capítulo 4 se establecen las reglas y principios para la financiación de las actuaciones en el desarrollo rural. De este modo, insisto, pretendemos llegar a todos y cada uno de los ámbitos rurales garantizando esa cohesión y ese equilibrio territorial. Eskerrik asko. Eta orain Sagardui sailburuak osasun egoeraren berri emango digu. Eskerrik asko sailburuak. Gaur txertaketa prozesuarekin hasiko naiz, izan ere Euskadin 2 milioi dosi baino gehiago jarri ditugu jada. Zehatz mehatz, 2.045.367 dosi jarri ditugu guztira. Honek esan nahi du, herritarren 66,4%ak gutxienez dosi bat duela, eta 47,5%ek txertaketa jarraibidea burutu duela. Naiz eta askotan entzun didazuedan, gaur ere errepikatuko dut. Ez da gaitasun kontua, prestasun kontua, baizik. La previsión de llegada de vacunas para esta semana es la siguiente. Esperamos 141.570 dosis de Pfizer, 14.400 dosis de Moderna, 168.800 dosis de AstraZeneca y 6.200 dosis de Janssen. Ya hemos administrado más de 2 millones de dosis y las que van a llegar nos van a posibilitar seguir avanzando a buen ritmo en la inmunización de la población. Sobre la vacunación quisiera realizar varios apuntes. Esta semana se ha retomado la vacunación de los colectivos esenciales, es decir, menores de 60 años con primera dosis de AstraZeneca y que habían solicitado que la segunda dosis que se les administrara sea también AstraZeneca. La vacunación se retomó ayer y está previsto que se vacune a cerca de 14.000 personas a lo largo de esta semana, es decir, a todos aquellos y aquellas que la han solicitado. En paralelo, continúa también la vacunación de segundas dosis de AstraZeneca en mayores de 60 años. Hasta la fecha se han puesto un total de 42.227 segundas dosis y a lo largo de las próximas semanas tenemos ya citadas a 127.500 personas. Además, como saben, prosigue la vacunación de la población atendiendo exclusivamente al criterio de edad. La prioridad
es terminar cuanto antes con la vacunación del colectivo entre 49 y 40 años. Más del 68% de las personas de este colectivo han recibido ya la primera dosis y en los próximos días se harán nuevos llamamientos, bien por teléfono o bien mediante mensaje, para continuar invitándoles a que cojan cita. Nuestra intención es que cuanto antes estén vacunadas el mayor número de personas de este rango de edad. También es cierto que, dada la disponibilidad de dosis, ya se ha podido iniciar la vacunación de menores de 40 años. La vacunación de este colectivo arrancó la semana pasada y proseguirá tanto en esta como en las próximas semanas. Algunas organizaciones podrían llegar hasta los 33 años en función de la disponibilidad de las agendas. Adinari erreparatuta, txertatzen jarraitzen dugu. Lehentasuna 40 eta 59 urte bitartekoen txertaketarekin lehenbailen amaitzea da. Hala ere, 40 urtetik beherakoen txertaketa joan den astean hasi zen eta hurrengo asteetan jarraituko du. Erakunde batzuk 33 urtera jaitsi daitezke agendan dauden hutsuneen arabera. Ikusten duzuen moduan, bagoaz aurrera. Txertoa esperantzazko mezuekin lotzen dugu, baina honek ez du esan nahi pandemia bukatu denik. Atzoko datuen arabera, 14 eguneko intzidentzia metatua 100.000 biztanleko 105,56 dago. Ziu oheen okupazioa maiatzaren hasieran 185 izatera iritsi zena, orain 32koa da. Aurreko astean ere esan genuen bezala, azken txanpan gauden. Ezin dugu atzera pausorik eman. Zentzu honetan, Mallorcara ikasturte amaierako bidaia egin zuten pertsonei lotutako agerraldiak arreta deitzeko balio izan du. Pandemia ez da bukatu, gogoratu dezagun. Azken eguneratzearen arabera, Osakidetzak agerraldi horri lotutako 189 kasu positibo identifikatu ditu. Larunbaterako eta iganderako deitutako biztanleria baeketan egindako 575 froga diagnostikoetatik 102 kasu positibo detektatu ditugu. Hurrengo egunetara begira eta kontuan hartuta, oraindik badagoela jendea itzuli ez dena, baeketa zabalik mantenduko dugu, martxan mantenduko dugu. Hau da, Mallorcatik bueltatu diren 16-19 urte bitarteko pertsonei dei egiten diegu osasun zentroarekin harremanetan jar daitezen froga diagnostiko bat egiteko. Osakidetza tiene identificados 189 casos positivos ligados al brote del viaje de estudios de Mallorca. Hemos detectado a las personas con la enfermedad gracias a la labor de la red de vigilancia y rastreo, así como a través de iniciativas como los cribados que han resuelto ser eficaces. De hecho, de las 575 pruebas diagnósticas analizadas del cribado poblacional llamado para el sábado y el domingo, hemos detectado 102 casos positivos. La red de vigilancia y rastreo realiza un seguimiento a los contactos estrechos y a las personas que inician síntomas. No obstante, como medida de precaución y a la vista que aún hay gente que no ha regresado del viaje, vamos a seguir solicitando a aquellas personas de entre 16 y 19 años que vuelvan de su viaje a Mallorca que se pongan en contacto con su centro de salud para realizarse una prueba diagnóstica. Es decir, vamos a mantener el cribado activo. El cribado poblacional va a mantenerse en los próximos días. Iremos informando si hubiera que llevar a cabo alguna acción más. Para acabar, me gustaría informarles que desde el Gobierno vasco seguimos trabajando para la total puesta en marcha del certificado COVID Digital Unión Europea. En este sentido, me gustaría indicarles que desde el próximo día 1 de julio, para las personas que no hayan podido obtener el certificado por vía telemática, se abrirá la posibilidad de obtenerlo de manera presencial en cualquiera de las 3 oficinas de ISEMPE con cita previa.
Además, en relación con el certificado de prueba diagnóstica negativa, decirles que durante esta semana se ha estado formando y trabajando de manera conjunta con los laboratorios y mañana se empezarán a emitir los certificados de pruebas negativas. Hasta la fecha ya se han descargado más de 127.500 certificados en Euskadi. Eta besterik gabe, eskerrik asko. Bueno, orain zuen txanda da, Álvaro, Amaia eta Xavier. Hola, buenos días a la consejera de Salud. El departamento descarta anticipar la vacunación de estudiantes Erasmus y en general de todos los estudiantes que cursan estudios universitarios en el extranjero, estudiantes vascos, naturalmente, para que puedan iniciar el curso ya inmunizados. Como ustedes bien saben, el criterio principal es el criterio de la edad, en función del riesgo ante un posible contagio. Cabe señalar que en el caso del alumnado Erasmus y otros alumnos y alumnas con intenciones de cursar estudios en el extranjero, hemos estado hablando con las universidades. Son las universidades realmente quienes les han ofrecido esa posibilidad u otros centros. Y este curso lo han solicitado porque así se lo han ofertado, porque ellos lo han buscado. En cualquier caso, ustedes conocen cuáles son los criterios, ustedes conocen también cuál es el objetivo que tenemos. Y el objetivo que tenemos es conseguir una inmunización global de la ciudadanía en Euskadi lo antes posible. Amaia. Bai, Mallorcako agerraldiaren inguruan, positibo horietatik aldaera indiarrak horretan ze eragin izan duen, zenbat kasu, datu hori duzun, eta gero pentsatzen ari zareten edo ez, gazteak ere txertatzea. Batetik, Mallorcako agerraldiari dagokionez, hor oraindik ere goiz da, datu konkretu eta zehatzak emateko, oraindik sekuentziazioa egiten ari baita, baina susmogarritzat jotzen ditugu 54 kasu momentu hauetan. Momentuz susmagarritzat dira indiar edo delta aldaera bezala. Gazteen txertaketari dagokionez, noski, gazteak ahalik eta lehen txertatzea nahi dugu, populazio osoa bezala. Eta horretan ondo dakigu zer nolako abiadura daramagun Euskadin, eta adina izan dela orain artean ere irizpiderik nagusiena. Horren arabera ikusten ari gara, badoazela hamarkadak hurbiltzen gazteenengan, eta horretan jarraituko dugu ahalik eta lehen guzti horiek txertatu ahal izan daitezan. Horatu dezagun, baita ere, oraindik ere, 29, bitarteko hori bukatu gabe, dagoeneko 39, 30 bitartekoarekin gaudela. Hau da, agendan ditugun aukera guztiak erabiltzen ditugula. Horrela jarraituko dugu hurrengo asteetan ere, lehenbailen guztiak egon gaitezen txertatuta. Xavier. Sí, consejera, a ver si nos puede aclarar un poco qué va a pasar con las segundas dosis de AstraZeneca para personas entre 60 y 69 años, porque el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades pidió en un comunicado que se acortara al plazo, al máximo permitido, el plazo entre las dos dosis en colectivos vulnerables para protegerles ante el avance de la cepa india. Luego usted misma dijo que no se les iba a adelantar, pero ayer el coordinador del LABI técnico afirmó que sí, que se les iba a mandar un SMS con una nueva cita antes de la que tenían fijada, pero luego el Departamento de Salud negó esa opción. Entonces, para que los potenciales afectados se aclaren, ¿se les va a adelantar esa segunda dosis como se está haciendo en otras comunidades autónomas o tienen que ir el día que tenían fijado desde que recibieron la primera? Las segundas dosis en los colectivos de personas mayores de 60 años con AstraZeneca, esto es 60 a 69, estaban fijadas siguiendo las direcciones técnicas o directrices técnicas de las fichas de esta vacuna. Y así es como criterio general en todas las comunidades. En Euskadi así lo estamos cumpliendo, de hecho ya se les está suministrando cuando les corresponde. Con la llegada de las nuevas vacunas esperamos poder seguir cumpliendo esta pauta establecida para todas ellas. David. Sí, no sé si nos podría precisar, consejera, cuántas personas están confinadas a cuenta del brote de Mallorca, tanto aquí como en Mallorca, me refiero lógicamente a vascos. Y también me gustaría saber si este contratiempo
va a modificar los planes que en principio trasladó el Lehendakari de que en 2 o 3 semanas podría levantarse en Euskadi la emergencia sanitaria. Bueno, en relación con las personas confinadas, nosotros hemos establecido en Euskadi el confinamiento para 306 personas que han sido identificadas como contactos estrechos. Además, a ello hay que sumar el número de positivos, que les recuerdo que es de 189. Según tenemos conocimiento, hay 18 personas de Euskadi que permanecen en Mallorca, 6 de ellas con casos confirmados por PCR positiva y una de ellas aislada por contacto estrecho. Del resto no tenemos información exacta al respecto. Usted sabe bien cómo se adoptan las decisiones respecto a la pandemia en Euskadi. El seguimiento de la misma es diario, se miran todos los indicadores que también conocemos todos. Hay una comisión técnica que además nos informa al respecto y cuando se considera que es necesario que se adopten unas medidas, bien sea en un sentido o bien sea en otro, el Lehendakari nunca tiene dudas en convocar el LABI y adoptar las que sean necesarias. Entonces, perdón, si me permite matizar la pregunta, entonces, en principio, ¿no va a condicionar o sí va a condicionar? En principio, digo porque la emergencia sanitaria está previsto levantarla con un dato de 60 casos de incidencia acumulada. Esto, lógicamente, con este brote, llegar a esa cifra va a ser más complicado. Por eso le preguntaba si cree que puede trastocar un poco los planes. Y otro pequeño matiz que se me había olvidado. ¿Ha habido alguno de estos casos de los que nos citaba del brote Mallorca que ha requerido ingreso hospitalario? Respecto a la última pregunta, nosotros no tenemos conocimiento de ninguno de estos casos que haya requerido ingreso hospitalario. Como ustedes bien saben, y afortunadamente las personas jóvenes suelen poder afrontar los contagios con mayor facilidad, lo cual no quiere decir que estén libres de ese peligro. Y esta misma mañana, así lo recordaba también el doctor Simón, respecto a la primera pregunta que me ha hecho, pues usted mismo os ha respondido. Estamos con una incidencia acumulada de 105 casos por 100.000 habitantes. Luego, por el momento, seguimos teniendo que mantener toda la prudencia necesaria y toda aquella que nosotros, cada uno y cada una de nosotras, podamos aportar incluso en el respeto y cumplimiento de las medidas preventivas. Esa va a ser la clave. Iker. Sí, consejera, yo quería preguntarle dos cuestiones. Una relacionada con el brote de Mallorca. Quería saber si tenían el dato de cuántos de los positivos son asintomáticos y cuántos sintomáticos y si esos contagios se están trasladando ya al ámbito local o familiar de personas de más edad, donde efectivamente la pandemia puede tener más incidencia que en personas jóvenes. Y en relación a la variante Delta, quería pedirle si podía actualizar los casos totales de esta y de otras variantes. Y también preguntarle, porque ayer el coordinador del LABI técnico, el señor Fernández, dijo que había pasado ya a ser variante de preocupación, cosa que usted negó la semana pasada y las anteriores. Saber, bueno, qué había ocurrido para que esto sea así. Vamos a ver, respecto a las personas que han sido diagnosticadas como positivas, esas 189 personas que han sido diagnosticadas como positivas después de su estancia en Mallorca, no tenemos datos respecto a su sintomatología o no sintomatología así precisados para facilitar. Sí le puedo decir que en estos momentos no nos consta la gravedad de ninguno de los casos. Y me decía, respecto a su expansión, mire, lo que hemos hecho desde luego sí se puede decir es que ha sido actuar con rapidez. Desde el momento que se conoció el primer caso en Euskadi, la identificación, la organización de las pruebas diagnósticas fue inmediata. Los jóvenes que iban llegando iban recibiendo su llamamiento para acudir a los centros de salud, recoger los kits y poder hacer las pruebas diagnósticas. Además, la red de rastreo no solo ha hecho un retrorrastreo, sino también ha producido un retrorrastreo intensivo de estos casos y está haciendo seguimiento de la evolución de todos y cada uno de ellos con ese fin, con esa intención, la de evitar que se expanda este contagio a raíz de este brote
con la variante Delta o con cualquiera de las otras variantes. Especialmente aquellos casos de variante Delta tienen un rastreo intensivo y un seguimiento intensivo de la evolución, en el caso de Mallorca y en cualquiera de los otros casos positivos que pudiéramos encontrar. Por lo tanto, por esa parte estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance para tratar de que de este brote no surja un contagio poblacional generalizado o se trate, vamos a intentar es dificultar la expansión de la variante Delta, que en estos momentos yo, cuando dije la semana pasada que no era una variante de preocupación, no quise decir que no me preocupara. Lo que dijimos fue los términos en los que está establecidos por porcentajes su clasificación. Claro que es una variante que nos preocupa, como todas aquellas que hemos visto, que puede tener unas condiciones de propagación más fáciles, una mayor rapidez y a las que hemos seguido la evolución hasta ver que no constituían una especial presencia dentro del número de positivos detectados en nuestra comunidad, en Euskadi. Le puedo actualizar, por supuesto, los datos de las variantes. En el caso de la variante beta son 176 casos, la variante gamma 652, la variante delta 249 y una de epsilon. Asun. Madrilen konfinatuta dauden gazte hoien adira. Azken orduetan entzun ditugu hainbat ikasle esanez beraiek eta iritsi eta apenas kontakturik izan gabe, nola konfinatuta dauden ere bai hango hoteletan, COVID hoteletan, eta Jaurlaritzaren parte hartzea eskatzen zuten. Ez dakit jaso duzuen salaketaren bat, eskaeraren bat, beste mugimendu horretatik abiatuta diot. Erkidego bakoitzak bere horren protokoloak ditu eta horren arabera mugitzen da bakoitzean. Guk handik etorri diren guztien ardura hartu dugu eta guztiei froga diagnostikoak etorri bezain laster egiten diegu. Handaudenei bertako protokoloen arabera emango diete bai berrogeialdia betetzeko edo positibo izan ezkeroan berrogeialdi hori gordetzeko aukera eta irizpideak. Esan beharra dago, bai horrela da, kasu honetan guk ere hemen Euskadin hortik etorri den guztiei beregian berrogeialdia gordetzeko, hau da, hurbileko kontaktu bezala hartu diren irizpideak zorrotzak izan direla. Ez bakarrik Euskadin, izango nuke baita ere, erkidego guztietan horretan koordinazioa mantendu baita izan da. Beraiek zioten ordea apenas kontakturik izan gabe konfinatu dituztela. Esaten dizudan bezala, hurbileko kontaktua edo kontaktutzat hartzeko kasu honetan, irizpideak zorrotzak izan dira. Hango erkidegoak, berak egingo zuen baeketa eta horren arabera ezarriko zien berrogeialdia. Sí, consejera. Me gustaría preguntarle de los 189 casos del brote de Mallorca, ¿cuál es la variante predominante y si puede decirnos el porcentaje de variante Delta en esos 189 casos? Y antes le preguntaban por el tema de la vacunación de los más jóvenes, con los botellones, las macrofiestas, el verano. Aunque el Gobierno vasco tiene el criterio de edad marcado como la pauta a seguir, no se está estudiando, no se va a fijar esa edad entre los 20 años, que son los más jóvenes, que están un poco ahí, quizás que sean los últimos en poder tener esa vacuna, y siendo ahora mismo que son los más perjudicados, no sé si son los más perjudicados, pero sí los que están teniendo más reflejo, quizás habría que vacunarles antes. En relación con las cepas predominantes en los 189 casos positivos detectados hasta el momento en el brote de Mallorca, creo que antes he respondido, pero lo vuelvo a hacer. Por el momento hay 44 sospechas de variante Delta.
El resto corresponden a la británica, que como ustedes bien saben, ha sustituido a la cepa salvaje. Pero vuelvo a insistir, por el momento son 44 casos de alta sospecha o de sospecha. ¿Por qué? Porque los procesos de secuenciación requieren de un número de días para confirmarlos y les mantendremos informados al respecto. Respecto a la vacunación de los y las jóvenes, y que en estos momentos se estén dando los mayores índices de contagio en esa población. Es la población que efectivamente está sin vacunar por ahora, con lo cual la incidencia de los casos que se den es de alguna manera pues entendible que se vaya a producir ahí. ¿Por qué? Porque eso prueba la efectividad de la vacuna en aquellos grupos de edad cuya pauta vamos completando. Por otro lado, son personas que también tienen un gran número de interacciones sociales, de movilidad. Es nuestra intención, ya antes lo he dicho, vacunarlas cuanto antes. Los criterios de riesgo también los tenemos que considerar, porque el riesgo del contagio es también la forma de desarrollo posterior de la enfermedad, y esta es muy distinta en función de la edad. En estos momentos estamos viendo cuál es la incidencia en nuestros hospitales, cómo ha bajado la incidencia en nuestras unidades de cuidados intensivos. Yo creo que lo que tenemos que garantizar es que la vacunación siga, como está siendo en estos momentos, rápida, eficaz, con este mayor número de vacunas que se está viendo que recibimos en las últimas semanas, para que podamos llegar al conjunto de toda la población cuanto antes. David. Sí, precisamente al hilo de esa cuestión, no sé si tienen alguna previsión con ese volumen tan importante que han recibido de vacunas, de cuándo se podría empezar con ese colectivo de menos de 30 años. Y en relación al cribado, ¿la PCR es obligatoria para todo joven de entre 16 y 19 años que vuelva de Mallorca? Nosotros hemos ofrecido a todos aquellos jóvenes entre 16 y 19 años que vuelvan de Mallorca que puedan realizarse una prueba diagnóstica a través de su centro de salud. Respecto a la previsión, ustedes lo saben bien que a mí me gusta hablar sobre seguro, me gusta ir con datos certeros. Por ahora lo que les puedo decir es que estamos vacunando ya entre 49 a 40, que hemos empezado de 39 a 30 y que esta misma semana, en función de las agendas de las distintas organizaciones sanitarias, va a haber organizaciones sanitarias que lleguen incluso a vacunar a personas con 33 años. Lo que sí les puedo asegurar es que utilizamos todos aquellos huecos de agenda que se generan en las citaciones de todas las organizaciones sanitarias, con la intención, primero, por supuesto, de que ninguna dosis se pierda, pero segundo, de poder avanzar con la mayor rapidez. Amaia. Bai, delta aldaera kezka berezia sortzen ari duen edo ja da gurean, arreta berezia duzuen hor jarrita, eta bestetik 40-49 urte bitartekoen txertaketa dela, eta esan duzu berriro ere deia ingo diezuela txertua jartzera joateko, ez dakit beldurrotesaren ez direla joango edo ez diren jaten ari. 49 eta 40 bitarteko hoiengan egin didazun itaunari buruz, guk horrela egiten dugu gehiengoa dagoenean txertatuta ere bai, beti egiten dugu hamarkada bakoitzean berriro ere indartu deia, indartu mezu bidez, inor ez daiten gelditu, bai zuelako jaso edo daia ezin izan zuelako erantzun edo beste edozein arrazoiengatik, ez daiten gelditu txertatu gabe. Ez da bereziki 49 eta 40 bitarteko horretan, baizik eta orokorrean horrela jokatzen dugulako hamarkada bakoitzeko. Horrela izaten da, ziur nago, 49 eta 40 urte bitarteko jende guzti horrek txertatzeko nahia daukala eta deia bete hartu eta bete egingo dituela izan ditzakegun utzune guztia. Delta aldaerari buruz, nik pasadan astean ere agertzen nizuen kezka erakusten zigula, agertzen denean aldaera berri bat, inoiz ez dakigu oso ondo zelan izango da bere portaera gure herrian. Badakigu eta jarraitu egiten dugu beste herrialde batzuetan zer gertatzen ari den hoiei buruz. Horrela izan zen, Britaniar aldaera izan genuenean.
Horrela izan zen, gero beste Brasildarra edo agertu zirenean, eta orain deltarekin bardin guk jarraipen zehatza egiten ari gatzaio lehendabiziko kasuetatik. Eta ez hori bakarrik horrela diren kasuetan, positibo diren kasuetan egiten duguna da, baeketa oraindik ere zabalago eta estuagoa egin. Mikel. Sí, yo me quería decirle al portavoz y consejero de Cultura. Hoy se sabió que 70 escritores vascos se han adherido a esta campaña que comenzó el año pasado, en la cual se pide que el Galicia Corambola sea el himno de Euskadi. No sé qué opinión tiene al respecto del gobierno. Pues no tengo conocimiento de esta nueva iniciativa. Iker. Yo quería volver a la consejera de Salud. Por matizar algunos datos, creo que ha comentado que van a llegar 168.000 unidades de AstraZeneca en los próximos días y ha dicho que están citadas aproximadamente 127.000 personas de 60 años y unas 14.000 de los colectivos esenciales. Por lo tanto, habría ya más unidades de AstraZeneca disponibles que personas pendientes de vacunar. ¿Se puede dar el caso de que por los protocolos de esta vacuna queden excedentes? También con Janssen, por otra parte. Bueno, con Janssen, con las cantidades que vienen, va a ser difícil porque es unidosis y administramos todas las que vienen. En relación con AstraZeneca, esto es algo que estaba en el propio contrato de AstraZeneca. Las indicaciones que se han realizado en la estrategia de vacunación y las decisiones que se han adoptado al respecto pueden hacer que efectivamente de cumplir la farmacéutica con su obligación, como recientemente además ha ratificado que debe hacerlo una sentencia europea, pues podría suceder que de esta vacuna hubiera mayor número de dosis que aquellas que fueran necesarias para poder cumplimentar las pautas de vacunación que tenemos iniciadas. En tal caso, entiendo que además sería una decisión que comentaríamos entre las distintas comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Recuerden ustedes cómo es el proceso de adquisición de las vacunas. Es una decisión que compete al conjunto de los países europeos y después cada uno de estos desarrolla su suministro y, por lo tanto, hablaríamos al respecto. Eso. Besterik ez bada, beste gaietan, zuri, Jaurlaritzaren bozeramaile bezala. Kasu honetan, interinoen auziari lotuta, alde batetik, Auzitegi Gorenaren azken ebazpena jakin nahiko genuke ea ze eragin izan dezaken ebazpen horrek Euskadiko administrazioan. Eta bestetik, politikari lotuta, Sánchez Aragones bileraren atarian, ea Jaurlaritzak zer espero duen bilera horretatik, ea zipristindu dezaken Euskadiko egoera, Urkullu lehendakariaren bitartekaritza ere aipatu da. Bueno, lehenengo kontuari dagokionez, ez dugu zuzenean ezagutzen epaia. Ezagutu dugu hedabideen bitartez eta Auzitegi Gorenaren prentsa ohar batean oinarritutako albistea, baino detailean epaiaren argudioak eta razonamentuak ezagutu gabe, ez nuke aurreratu nahi iritzi bat epaiari buruzkoa. Bai esan nahiko nuke, edozein kasutan Jaurlaritzak mahai gainean duela interinitateari buruzko gogoeta, eztabaida eta kezka, eta Jaurlaritzak uste du, eta horrela adierazi du, bai publikoki eta bai sindikatu eta langileen ordezkariekin izandako bileretan, bai interinitateari eta aldi bateko lanari aurre egiteko modurik egokiena lan deialdiak direla, opeak deitutakoak. Eta baita ere adierazi dugu, behin eta berriz, gure nahia izango litzakela, ope horiek egiten direnean, interino modura edo aldi bateko lanarekin metatutako esperientzia baliagarria izatea azterketa horietan. Eta, zentzu horretan, uste dugu garrantzi berezia duela, legebiltzarrean, momentu honetan, bere izapidea betetzen ari den gorputz eta eskalen legea, hori izango litzake erramienta egoki bat, lehenbailen gai honi erantzun egoki bat emateko.
Eta bigarrenari buruz, aurreko asteetan esan dugun bezala, Jaurlaritzak begi onez ikusten du, normaltasunerantz eramango gaituzten eszenategi guziak aztertzea, ezta? Eta zentzu honetan, Espainiako gobernuak eta Kataluniako Generalitatearen presidenteak eta Espainiako presidenteak normaltasun giro batean azteradoa zen elkarrizketa ekimen hau, uste dugu guztiz positiboa dela, eta horrek lagundu beharko lukeela, bai Kataluniako gizartearen baitan, eta baita Katalunia eta Espainiaren arteko elkar ulertzean aurrera pausuak ematen. Xavier. Sí, le quería preguntar al portavoz por ese episodio de acoso e intento de agresión que sufrió el pasado sábado el hijo de Carlos Iturgaiz en un campo de fútbol en Gernika. En primer lugar, si el Gobierno vasco se quiere pronunciar con algún mensaje ante este tipo de hechos, y en segundo lugar, si el Departamento de Seguridad o la Ertzaintza tiene conocimiento de ello. Bueno, con respecto a la segunda cuestión no le sé contestar, preferiría que hiciera la consulta en el Departamento de Seguridad. Y con respecto a los propios hechos, pues si tengo que referirme a lo acontecido, me gustaría hacerlo usando una frase que el mismo Mikel Iturgaiz pronunció después de los hechos denunciados. Mikel dijo que no es normal y no puede serlo. Y el Gobierno hace suya esta declaración. No podemos aceptar como algo normal que jóvenes vascos tengan estos comportamientos y se dirijan a un semejante en esos términos. No es de recibo. No podemos aceptarlo con normalidad y no deberíamos quitarle ninguna importancia. Es un hecho grave y es el reflejo de comportamientos empeñados en mantener un ambiente de crispación y división en el seno de la sociedad vasca, actitudes, en fin, que nada favorecen en hacer de Euskadi una sociedad cohesionada. Erabili nahiko nituzke, gertakizun honen inguruan, Mikel Iturgaitzek berak erabili zituen hitz batzuk esanaz, ez zitzaiola normala iruditzen, eta ezin zitekeela normala izan. Eta gobernuak bat egiten du adierazpen honekin. Ezin dugu normaltzat onartu, euskal gazte batzuk jokabide hauek edukitzea, eta modu horretan hitz egitea beraien herritar bati. Ez da onargarria. Ez genuke normaltasunez onartu beharko, eta ez genioke larritasunik kendu beharko. Gertakizun larri bada, eta adierazten du oraindik ere gure gizartean zenbait gaztek duten jarrera onartezina, eta jarrera horien helburua da batez ere, zatiketa eta konfrontazioa eta krispazioa mantentzea, eta jokabide horiekin ez zaio inolako mesederik egiten gizarte kohesionatu bat eraikitzeko helburuari. Oso ondo, eskerrik asko danoi.